Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy os traigo cómo podemos hacer un escaneo 3D de un objeto utilizando nuestro móvil. En concreto voy a utilizar una aplicación de Samsung que está disponible para los teléfonos de su marca que se llama Scanner 3D y que nos va a permitir utilizar el sensor ToF del teléfono para conseguir unos escáneres de objetos realmente rápido y súper sencillo. Os voy a enseñar un poco la calidad que podemos esperar de este tipo de sensores, ya que no olvidemos que estamos utilizando un teléfono móvil para escanear objetos. Os explicaré un poco las limitaciones que tiene, lo vais a ver por vosotros mismos y luego vamos a ver todo el proceso necesario para pasar ese objeto que hemos escaneado en el teléfono a nuestro ordenador y finalmente laminarlo para imprimirlo. Así que si quieres enterarte de cómo se hace esto, quédate, que empezamos. Bien, como ya os he comentado, la aplicación que yo voy a utilizar en este caso para hacer la demostración en el vídeo se llama Scanner 3D y es desarrollada por Samsung. Quiero recordar que este tipo de aplicaciones necesita de que el teléfono tenga un sensor ToF, es decir, Time of Flight, o un sensor de tiempo de vuelo para poder hacer este escaneo. Indicar también que no todos los dispositivos de Samsung tienen este sensor y por tanto esta aplicación me parece, hasta donde yo sé, que a fecha de hoy solo está disponible para estos modelos. Si intentas instalarla en un modelo que no tiene este tipo de sensor, me parece que da un error a la hora de abrir la aplicación y no se puede utilizar. No obstante, en la descripción del vídeo te dejo una lista con los teléfonos que sé que tienen sensor ToF y cuentan con esta aplicación. De forma que si tienes uno de los teléfonos compatibles, puedes probarla siguiendo estos métodos. Y ahora vamos al teléfono para ver cómo podemos escanear objetos. Para ello abrimos la aplicación que se llama Scanner 3D y tenemos aquí en la parte de abajo dos opciones, una para escanear objetos y otra para escanear personas. En este caso vamos a hacer la demostración con este peluche que tengo en el objetivo y vamos a pulsar sobre escanear objeto. Veis que os aparece el área de detección de objeto. Destacar que no se puede escanear objetos que sean demasiado pequeños y obviamente los que son demasiado grandes tienen el problema de que al final tienes que caminar alrededor de ellos y es posible que no queden bien. En este caso, una vez que se ha evaluado el objeto, te dice que está preparado, por tanto es un objeto válido y le damos al botón del centro. Como veis, ahora me manda a hacer un círculo alrededor del sujeto, para el cual nos tenemos que ir desplazando y se van completando los círculos. Una vez finalizado el escaneo todo alrededor del objeto, pinchamos en Hecho y esperamos a que se nos genere el modelo 3D. Si el proceso ha ido bien, el modelo terminará y como veis nos ha generado un modelo 3D bueno, bastante aproximado, digamos, al objeto en sí. En este caso ha habido partes que no han quedado muy bien, como las patas que estaban muy cerca del suelo, y como veis la parte de abajo ha quedado bastante aplastada, pero se puede considerar como un punto de partida. Obviamente, cuanto mayor sea el tamaño del objeto que queremos escanear, vamos a obtener un mejor resultado, porque tampoco es que sea muy bueno este tipo de escáneres captando pequeños detalles, como habéis podido apreciar en este objeto. No obstante, una vez que tenemos la forma base, como es este caso, podemos importar este modelo en el ordenador para hacerle unos pequeños retoques. Sería algo así como hacerle Photoshop a una imagen, por ejemplo. Y ahora vamos al ordenador y vemos qué pasos tenemos que hacer si queremos retocar partes del modelo que no han quedado bien. Para esto le damos en guardar para que nos guarde nuestro objeto en la memoria del teléfono y luego poder exportarlo al ordenador. Vale, ahora que ya estamos en el PC, entramos en la carpeta del teléfono donde se ha guardado el escaneo y veremos un zip con el escaneo que hemos hecho. Yo ya tenía previamente hecho uno y este es el que acabamos de hacer de la tortuga. Entonces, abriendo este archivo, vemos que hay tres objetos diferentes. Por un lado el punto bin, que es el que contiene toda la información de los nodos, de los triángulos, un punto gltf, que es el que nos da información sobre la forma de este objeto 3D, digamos, y el archivo png que contiene las texturas, porque la aplicación, como utiliza la cámara, va tomando fotografías del objeto para luego poner las texturas sobre ese modelo 3D
y que el propio objeto lo visualice con las texturas, es decir, con la forma que tenía ese objeto. Bien, pues una vez que tenemos estos objetos, lo que hacemos es descomprimirlos en una carpeta. La parte de texturas, bueno, es importante tenerla, pero no es totalmente imprescindible para poder editar el modelo 3D. Las que sí que son necesarias son el GLTF y el .bin. Estos dos es importante que estén en la misma ubicación, que tengan el mismo nombre, para que el archivo sepa relacionar el GLTF con el .bin. Bien, una vez que las tenemos descomprimidas, lo siguiente es importarlas en un software que nos permita la edición de este tipo de archivos. En este caso voy a utilizar Blender. Abrimos Blender, borramos el objeto que viene por defecto y ahora lo que tenemos que hacer es importar estos archivos en Blender. Para ello nos vamos a Archivo, Importar y en la parte de desplegable tenemos que seleccionar GLTF 2.0, que sirve para archivos .glb o .gltf, que son los que nosotros teníamos en el teléfono. Los seleccionamos, buscamos la carpeta donde está nuestro archivo GLTF y le damos a importar. Aunque en Blender únicamente utilicemos el archivo GLTF, es necesario que también esté el .bin en la misma ubicación, porque si no nos saldrá un error y no nos importará el archivo. Como veis, ya se ha importado y si hago zoom, puedo ver esta forma de la tortuga importada en Blender, que como veis, pues era un poco chuchurría por la resolución del escáner, aunque se mantienen las proporciones más o menos del objeto que tenía inicial, lo cual nos puede ayudar bastante para hacer la escultura en Blender, si queremos darle aún más detalle. Y bueno, dado que mis conocimientos de Blender son muy limitados, tampoco os voy a hacer una clase magistral de Blender porque seguro que muchos de vosotros sabéis muchísimo más de Blender que yo. Pero bueno, os voy a enseñar una herramienta muy basiquísima con la que podéis dar un poco más de definición o con la que podéis hacer pequeños retoques en este modelo que acabamos de escanear para generar uno con una mayor definición y que sea más fiel al objeto realmente que queríamos escanear, que sería algo así como aplicarle el Photoshop a nuestro modelo 3D. Para ello, bueno, pues yo me he fijado en que los ojos igual no están muy marcados y a mí me gustaría que tuviesen los ojos muy marcados esta tortuga, como si fuesen ojos muy saltones. Entonces vemos que esta parte de aquí, que el teléfono ha escaneado como de manera muy suavizada, yo quiero remarcarla más. Para ello nos vamos a la parte de Sculpting y ya os digo que mis habilidades de Blender son todas las que os voy a enseñar en este vídeo. Así que una vez que estamos en Sculpting, en la parte izquierda vemos un montón de operaciones diferentes que podemos hacer. Para la gente que sea experta en Blender, esto le abre una cantidad de posibilidades ilimitada, porque básicamente partiendo de este churro de modelo pueden generar a la perfección la tortuga que estábamos escaneando. Pero para nuestro caso, yo solamente voy a utilizar la opción de dibujar para añadir estos pequeños detalles. Por un lado, tenemos herramientas aquí arriba que nos permiten indicar cómo vamos a hacer este dibujado o cómo vamos a añadir estos detalles. Por un lado tenemos el radio de acción, que está directamente relacionado con el área del círculo que vemos en la pantalla, que en este caso si lo ponemos muy pequeño nuestra acción será mucho más precisa y mucho más focalizada en un punto. Y por otro lado tenemos la intensidad, que es cómo de fuerte o cómo de suave va a ser el efecto que vamos a aplicar. Yo en este caso, por ejemplo, voy a poner un radio de 25 para que sea muy pequeño porque solo quiero hacer este contorno y por otro lado una intensidad de, por ejemplo, 0,4, un poco más suave de la que venía por defecto. El siguiente opción es si queremos añadir o queremos eliminar material, es decir, si queremos tirar hacia arriba, como es este caso, está en positivo. Por tanto, lo que hago es añadir material, ¿de acuerdo? Cada vez que doy una pasada, se extruye hacia arriba, digamos, ese material. Si por el contrario pincho en el negativo, lo que hace es hundir este material, es decir, lo mete hacia adentro. Y ahora con estos conceptos básicos, lo que podemos hacer es ir marcando un poco los ojos. Lo podéis hacer pinchando y arrastrando, o bien si aumentamos la intensidad, por ejemplo con 0,85, podemos ir dando toquecitos y veis que se va hundiendo muchísimo más. Con esto vais ajustando un poco vuestra intensidad que queráis. En este caso, por ejemplo, la de 0,85 se me quedaba como demasiado profundo. Entonces lo voy a ir modificando hasta encontrar la intensidad adecuada. Por ejemplo, con una intensidad de 0,5 y dando pequeños toquecitos, puedo ir controlando mejor la profundidad que le quiero dar a este surco que me va a remarcar los ojos.
Y ya puestos, he intentado suavizar un poco este ojo que tenía aquí como una forma un poco rara. De esta misma manera podemos seguir marcando si queremos marcar o definir de una manera más precisa el resto de partes de esta tortuga. Pero como ya os he dicho que mis habilidades con Blender son muy limitadas y no tengo prácticamente ni idea de utilizar este programa, aunque es algo que me gustaría aprender en el futuro, mejor vamos a dejarlo aquí antes de que al final acabe matando a la tortuga. Y ahora supongamos que vosotros habéis sido capaces de clavar esta tortuga porque sois unos maestros de Blender y ya tenéis el modelo perfecto y listo para imprimir, que al final es lo que queríamos hacer inicialmente cuando escaneamos un objeto. Pues nos vamos a Archivo, nos vamos a Exportar y exportamos el STL. Yo guardaré este STL en la misma carpeta donde tengo los archivos del escaneado y la voy a llamar Tortuga Escaneada. Ahora pulsamos sobre Exportar STL y nos vamos a la carpeta donde tenemos el resto de archivos y vemos que ya tenemos aquí la tortuga escaneada. Un aspecto importante para que el archivo STL que os genere sea con las ediciones que vosotros habéis hecho, es necesario que tengáis guardado el archivo .blend. Es decir, nos vamos a Archivo, Guardar, se nos guarda en el archivo .blend. En ese caso yo ese archivo lo he guardado también donde tengo el resto de archivos de escáner 3D. Tengo mi tortuga.blend, que es el archivo editado en Blender. Directamente me he venido otra vez al modo Layout, he seleccionado la tortuga y luego en Archivo, Exportar STL. Ahora abrimos nuestro programa de laminado favorito, elegimos la tortuga STL que acabamos de exportar en Blender, nos sale un aviso diciendo que las dimensiones del objeto parecen estar definidas en pulgadas, pero que la unidad interna que hemos definido en Process Slicer es milímetros. Si queremos recalcular las dimensiones de este objeto, le decimos que sí y listo, ya tenemos nuestra tortuga importada en Process Slicer y lista para ser impresa. Ha salido un poco inclinada porque depende del sistema de coordenadas que tome el móvil a la hora de escanearla, pero en este caso es muy sencillo, directamente sobre este objeto, sobre este botón, colocar en la cara, podemos seleccionar una superficie plana de la cara inferior para dejarla completamente aplastada, aunque como veis la parte base del objeto no ha quedado totalmente plana. En una zona se está tocando la plataforma de adhesión y en la otra no. Como ya os comenté que mis habilidades en Blender eran muy limitadas, pues se ha generado este error, o he mantenido más bien este error del objeto escaneado desde el móvil hasta esta plataforma. Aunque eso es algo que se puede solucionar en Blender. Directamente hay una de las opciones que se llama aplanar, que podemos aplicar en la parte de abajo de la tortuga. De esta forma, lo que nos hace es generar una cara plana, podemos modificar la intensidad y el radio de acción para finalmente ir allanando la parte inferior y que quede totalmente aplastada. Aunque bueno, el objetivo era directamente enseñaros cómo podemos escanear un objeto y pasarlo directamente desde el móvil hasta el ordenador, hacer una pequeña edición súper básica con mis limitadísimos conocimientos de Blender y luego exportarla como STL para poderla imprimir. Destacar que con esta aplicación del teléfono también se pueden hacer escaneados de personas que al ser mucho más grande tienen una mucha mejor resolución. Yo he probado escanear determinados bustos, puedes hacer un escáner de bustos directamente desde hombros hacia la cabeza o de personas completas. Y la verdad es que en esos casos la resolución es bastante buena y apenas hay que hacer retoques en Blender. Además, cuando seleccionas la opción de bustos, la parte de abajo queda totalmente plana directamente desde escáner 3D. Por tanto, no será necesario hacer esas operaciones de alisado y quedará perfectamente colocada en la base de impresión. Así que nada, esto es todo lo que quería enseñarte hoy. Espero que te haya gustado, que te haya resultado útil y que hayas aprendido cosas nuevas. Si ha sido así, dale a like, que te lo agradeceré un montón, suscríbete a mi canal si es que no lo has hecho ya y comparte el vídeo para llegar a más gente. Y si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, en la descripción del vídeo te dejo unos enlaces donde puedes apoyarme. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.